Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Camila, por esta presentación. La verdad que es un gusto dar nuevamente una charla para la Mutual DAN. Y bueno, a todos los saludo. Vamos a hablar un poquito de las novedades impositivas del último mes y también de la planificación fiscal. La planificación fiscal en el agro, que es todo un tema, y bueno, me pareció importante incluir algunos tips, algunos consejos, algunas alternativas que le podemos brindar a nuestros clientes como para que, bueno, mejoren su posición impositiva, no se vean perjudicados. Siempre la planificación fiscal tiene dos partes, tratar de aprovechar las ventajas si es que éstas existen, por un lado, y por el otro lado, bueno, evitar los problemas, las contingencias, ¿sí? Las multas o nadie está obligado a pagar un mayor impuesto que el que corresponde. La verdad que a veces nos encontramos con ese tipo de sorpresas porque no se ha previsto, no se ha planificado. Eso es un poco la idea de más de la segunda parte de la misma. Eh, los primeros minutos los vamos a dedicar a comentar algunas de las novedades. La verdad es que no hemos tenido respiro, ¿sí? Desde el blanqueo hasta acá venimos sufriendo. La profesión de contador público se ha tornado insalubre porque las normas siguen saliendo en forma permanente, cambios y más cambios. Está por ser publicado el decreto reglamentario del impuesto a las ganancias, de la reforma impositiva. Así que, bueno, veremos. Ya hubo un par de versiones. Aparentemente ya estaría por ser publicada la versión definitiva. Entonces, bueno, vamos a arrancar ya mismo. En realidad, acá, a ver, estoy tratando de pasar el PowerPoint sin... Ahí vamos. Las novedades impositivas, bueno, tenemos algunas que son más o menos formales, otras son un poquito más importantes. Por ejemplo, el tema del domicilio electrónico, que ya es obligatorio por la reforma tributaria. Lo que hace la FIP es emitir una resolución general, instrumentando un poquito esto, que en la práctica ya se venía haciendo porque para muchísimos trámites se requería el domicilio electrónico. Fue así para el sinceramiento fiscal, para los regímenes de facilidades. Bueno, ahora se generaliza y es obligatorio salvo que sean contribuyentes que tengan domicilio en localidades de menos de 1.000 habitantes y cumpliendo ciertos requisitos. O sea, en definitiva, generalización del domicilio fiscal electrónico. Luego tenemos alguna norma aclaratoria muy criticada por la doctrina, no nos vamos a detener demasiado, pero tiene que ver con la deducción en impuestos a las ganancias de los hijos, que bueno, ya sabemos que solo se pueden deducir hasta los 18 años, eso fue una reforma ya el anteaño pasado, pero ahora lo que interpreta la FIP es que solo sería deducible el hijo por uno de los padres y no por ambos, como era lo habitual, y si ambos deciden deducir al hijo menor de 18 años, bueno, solo van a poder computar el 50% cada uno de esta deducción. La doctrina a esta interpretación la ha criticado muchísimo, pero es lo que entiende la FIP. Hablamos la clase anterior sobre el revalúo impositivo, que era algo inminente, bueno, se fue prorrogando y tenemos prórroga en la prórroga. No es un buen momento para los contribuyentes para ejercer esta opción, dada la situación económica financiera, y entonces lo que ha hecho la FIP es aprovechar la prórroga del decreto, del decreto 613, si mal no recuerdo, y finalmente para cierre el 31 de diciembre, el vencimiento de la opción del revalúo va a operar recién el 28 de febrero del año que viene. Y acá está el cronograma de todos los cierres posteriores cuando vence esta opción. Que como dijimos la vez pasada, es difícil, ¿no? Hay que ver a quién le puede llegar a servir, pero hay que analizar caso por caso. Otra novedad, esta más importante, es un plan de facilidades, dada la situación económica financiera. Lo que ha hecho la FIP es crear un nuevo régimen de facilidades por deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2018. Acá lo que hay que tener en cuenta es que esto tiene un plazo de vencimiento, es un régimen que se puede utilizar hasta el 31 de octubre de 2018. Pero bueno, aquellos que opten por regularizar en agosto y septiembre tienen una tasa más baja de interés para las cuotas respectivas. La cancelación se puede hacer hasta en 48 cuotas. La verdad que es una buena alternativa para aquellos que tienen deudas medianamente significativas o importantes. Y lo que se permite reformular es los planes vigentes e incluye prácticamente la mayor parte de las obligaciones con las
tradicionales. O sea que es importante tener en cuenta este plan de facilidades, ver para cada uno de nuestros queridos clientes, ¿no? Si tiene deudas, tratar de aprovecharlo y acordarse que la vigencia termina el 31 de octubre. Se generaliza también el tema de factura electrónica, la resolución 4290, o sea, todos los monotributistas que todavía siguen con papel tienen un cronograma que va a finalizar el año próximo, de acuerdo a qué categoría, en qué categoría revisten o estén, y también va a ser obligatorio emitir factura electrónica para los sujetos exentos. Bueno, la idea de la AFIP es eliminar totalmente el tema papel en materia de facturación. Así que estemos atentos al cronograma. También habrá que ver qué es lo que pasa con las empresas que por ahora siguen recibiendo facturas en papel de monotributistas o sujetos exentos, porque van a tener que empezar a exigirles a estos proveedores que cumplan con la factura electrónica. Una cuestión que va cambiando periódicamente es el tema de las pymes y cuáles son los valores a considerar. A partir del 14 de agosto tenemos esta nueva tabla, es una resolución de la CEPYME, ¿sí? De hace pocos días, y se ha ayornado, se ha actualizado, bueno, los montos de las distintas categorías, ¿sí? Construcción, servicio, comercio, industria, minería, agropecuario, categoría micro, pequeña, mediana, tramo 1, mediana, tramo 2, que como sabemos tienen beneficios por la ley del PYME y que, bueno, conviene siempre tener esto actualizado y obviamente solicitar, digamos, el empadronamiento respectivo. Una novedad, bueno, más y más información por parte de la AFIP, se crea algo nuevo que se llama CEF, es el Sistema de Capacidad Económica Financiera. Acá aparentemente el fisco, con los datos que tenga, de declaraciones juradas, de información sobre remuneraciones, consumo de tarjetas, consumo de tarjetas de débito, crédito, pago, expensa, etcétera, va a ser una suerte de nuevo perfil de los contribuyentes que se va a llamar así, Sistema de Capacidad Económica Financiera. Hay que estar también atentos, esto va a empezar a regir a partir del 26 de septiembre. Recordatorios de vencimientos agropecuarios. Bueno, ahora nomás, hay tiempo hasta el 31 de agosto para informar lo cosechado en materia de maíz, soja y girasol, la resolución 3342, ¿sí? Seguramente ya lo habrán hecho, pero tienen tiempo hasta el 31 de agosto para modificar, para corregir y eventualmente para efectuar esta presentación que por ahora sigue siendo obligatoria. Y mucho más importante, igual, pero mucho más importante, es la resolución 2750 en cuanto a la información de stocks de granos. O sea, todos los granos en stock al 31 de agosto deben ser informados, pero la fecha empieza a partir del 1 de septiembre. O sea, se pueden informar los granos al 31 de agosto, a partir del 1 de septiembre y hasta el 30 de septiembre. Pero todos sabemos que cuanto antes se haga mejor, ¿sí? Si lo podemos hacer el 1 o el 2 de septiembre, mucho mejor, porque luego no se pueden mover granos, no otorgan cartas de porte si el contribuyente no ha confeccionado, no ha presentado, todo obviamente vía internet, de todos sus granos, y la foto es stock al 31 de agosto del 2018. Acá un muy breve comentario sobre el SISA, parece que se va a implementar en los próximos días, ya hemos hablado de este nuevo sistema de información simplificado agrícola, y que se suprimirían una serie de regímenes, por ejemplo, el régimen de A3342 de cosecha para el futuro se eliminaría, así como el tema de la liquidación primaria de granos. Hay toda una serie de aspectos, pero como recomendación tienen que estar muy bien con el TIRE, porque todo arranca con eso, o sea, la calificación de los productores y otros intermediarios en materia de granos se va a hacer a través del régimen del TIRE, ¿no? Así que estemos atentos porque esto aparentemente en los próximos días ya va a salir la norma respectiva que, bueno, se dice que va a empezar a regir en todo su esplendor a partir del 1 de noviembre. Y ahora vamos a arrancar con algunos tips vinculados con el tema de cómo estamos, cómo no estamos, que podemos asesorar para nuestros queridos clientes en materia agropecuaria. Esto es una suerte de repaso popurrí de temas. Vamos a arrancar con la reducción de la tasa al día para el agro, la opción de pago anual. Ustedes saben que la tasa reducida en el agro en realidad tiene más detractores que defensores, porque uno de los problemas principales es la generación de saldos técnicos de difícil recupero. La verdad que la reforma tributaria, la 27430, no ayuda en materia de impuesto al valor agregado, no ayuda mucho, primero porque
hay muy pocos cambios en el IVA. Inclusive la reducción de la tasa para la venta de ganado porcino, o sea, ganado porcino en pie, y las especies aviar y cunícula, y también obviamente los despojos comestibles de este tipo de animales. Pero bueno, no creo que estén demasiado contentos porque en general que está a tasa reducida, bueno, si tiene muchos proveedores que le venden o le prestan servicios al 21%, esto lo que genera es saldos técnicos, ¿sí? Porque la gravabilidad por sus operaciones es 10,5, y entonces hay más crédito que débito, y entonces hay saldo técnico, y ese saldo técnico es de muy difícil o imposible recupero. Y acá, otro inconveniente que tiene la reducción de la tasa del IVA es el tema de que hay dudas sobre el alcance de la misma, hay una catarata de dictámenes vinculado a esto, cuándo aplica, cuándo deja de aplicar. Yo no los voy a aburrir, pero tenemos dictámenes de comisiones, de tripa, de ganado bovino, de servicios de ingeniería. Acá algunos dictámenes están bien y otros están mal. El problema es que la reducción solo alcanza cierta parte, no toda la etapa productiva, y ahí viene el problema. Por ejemplo, en materia de servicio de ingeniería y asesoramiento técnico, la reducción de la tasa alcanza no solamente a los productos primarios involucrados, sino a el tema de trabajos de laboreo, preparación, roturación, siembra, cosecha y lo que tiene que ver con agroquímicos y fertilizantes, pero hasta ahí llegó. Entonces, otros servicios, lamentablemente, están absolutamente vinculados con la obtención de bienes a tasa reducida, están grabados a tasa general, como, por ejemplo, los servicios del veterinario, en el caso de ganado bovino en pie, el tema, como dice acá, el servicio de ingeniería y asesoramiento técnico a productores agropecuarios. O sea que lamentablemente los únicos locaciones y prestaciones que van a tasa reducida son las que antes les comenté, que son las que tienen que ver con los trabajos de laboreo, de preparación, roturación, siembra, cosecha, aplicación de agroquímicos y nada más. Todo otro servicio, prestación, locación, está grabado a tasa en general, como por ejemplo los fletes, ¿no? Y tenemos dictámenes de enfardado y ensilado. Acá en muchos casos el fisco ha tomado criterios restrictivos y ha dicho, mire, no está expresamente mencionado en la norma, lo lamento mucho, será indispensable para obtener el ganado bovino, pero va a tasa general. En materia de pastoreo y pastaje, bueno, el pastoreo es asimilable a un arrendamiento y está exento en el IVA, pero el pastaje es un servicio y está grabado al 21. Es cuidado de animales, ¿sí? Es una prestación de un servicio. Y, por supuesto, al no estar incluido en la enumeración estricta del artículo 28 de la ley, corresponde la tasa general. Después hubo problemas con la venta de búfalos, una larga historia. Al final decidieron poner en todos lados cadena bovina y bufalina, para que nadie se equivoque, porque, bueno, en un primer momento se dudaba si estaba grabado a tasa general o a tasa reducida. Bueno, dice el fisco que está grabado a tasa reducida. Tenemos dictámenes con respecto a las frutas frescas, a los plantines. Un tema importante, recuerden que lo que es grano, lo que es grano que está destinado a siembra, o sea, a simiente, eso sí está grabado a tasa general, porque los granos que van a tasa reducida justamente son los destinados a la comercialización, los no destinados a siembra. O sea, las semillas claramente van a tasa general. Y tenemos algunos antecedentes más cercanos. La consulta 49 del 2011, acá le preguntaron sobre varios tipos de semillas, como sésamo, amaranto, quinoa, lino, cártamo, chile, canola, en la medida que se destinen a la comercialización, bueno, son cereales y están grabados al 21%. ¿Sí? Y otra resolución que uno dice acá se le preguntaron a propósito al fisco, que es la resolución 21 del 14, ¿qué ocurre con la sojilla? Que surge el zarandeo de la soja, incluye el grano partido y la cáscara, y acá no tiene más remedio contestar la FIP que corresponde la tasa general, porque no es grano, sino que ya es otro tipo de bien, otro tipo de producto, se llama sojilla, y acá, ¿cuál sería la ventaja? Muchos, para tratar de evitar la generación de saldos de difícil o imposible recupero, la alternativa sería realizar alguna otra actividad grabada a tasa general, ¿no es cierto? Como una prestación de un servicio que pueda absorber ese saldo técnico o directamente pasarse a otro estadio y no ser simplemente productor, ser
elaborador, como acá, el tema de la sojilla, o elaborar aceite, grano partido, o lo que fuese, que está grabado a tasa general, para de esa manera ir atenuando, ir bajando o impedir que se siga incrementando el saldo técnico, ¿no? Porque el que está con un saldo técnico importante, bueno, está en el peor de los mundos. Quien tiene su dinero es el fisco, no se lo devuelve, porque ese saldo técnico solo se puede utilizar contra futuros débitos fiscales. Entonces la táctica sería tratar de generar alguna actividad con suficiente valor agregado para ir absorbiendo esos saldos técnicos. Vamos a hablar también de un tema que es tradicional y no ha cambiado, que es la opción de pago anual. En realidad el origen es muy lejano, del año 93, y lo que se aplica ahora es la resolución 1745, que es del año 2005. Entonces acá las dudas pasan por, bueno, ¿alguien es productor agropecuario? ¿Le corresponde la opción de pago anual? ¿Es una opción? Sí. ¿Tiene alguna ventaja? Y tiene la ventaja del diferimiento del pago del IVA. Como un productor cualquiera con cierre de diciembre, todas las declaraciones juradas de los meses de enero, febrero, marzo y hasta la misma del mes de diciembre inclusive, en la medida que arroje un saldo a pagar, lo va a terminar pagando todo junto con la declaración jurada del mes de diciembre. Con lo cual es un diferimiento gratuito promedio de 6 meses. No está nada mal, ¿no? Con la inflación que tenemos en la Argentina, no está nada mal un diferimiento promedio de 6 meses, que esto obviamente le conviene a todos aquellos productores que tienen saldos a pagar. Si es alguien que viene con un saldo técnico, como decíamos antes, la opción de pago anual es irrelevante, y por el contrario, lo que tiene que tratar de hacer es generar otro tipo de actividades para absorber ese saldo técnico. Acá hablamos de productores que todos los meses tienen que pagar o habitualmente pagan, y entonces la opción de pago anual es un diferimiento gratuito muy interesante. Pero hay que tener cuidado, porque lo que dice la FIP es que tiene que ser un productor agropecuario y realizar exclusivamente actividades de producción agropecuaria. Entonces se había planteado alguna cuestión con qué pasa si el productor agropecuario produce, pero también tiene otro campo que lo alquila, que lo arrienda. Y acá medianamente se aclaró, después de muchas idas y vueltas, con un dictamen 34 del 2005, donde lo que termina diciendo el fisco es que como la actividad de alquiler, arrendamiento, también sería lo mismo honorarios de directores, es una actividad exenta del IVA, arrendar un campo está exento del impuesto a valor agregado, el hecho de que alguien, si es productor agropecuario y además arrienda un campo, bueno, ese arrendamiento no lo saca, no lo excluye, no lo expulsa de la opción de pago anual. Pero entonces hay que tener cuidado con alguna otra actividad grabada. Si el productor agropecuario realiza, aunque sea mínimamente, servicios agrícolas para terceros, como contratista rural, porque tiene maquinaria ociosa, y por más que sea por única vez en el año y por un importe muy poco significativo, eso sí lo expulsa de la opción de pago anual. Entonces acá la planificación fiscal sería, bueno, si es tan poquito, tal vez ni te convenga hacerlo, y si es algo significativo, bueno, realizarlo a través de otra quit, otro sociedad, otro contribuyente, una sociedad simple, residual, o lo que fuese, pero con otro número de quit para mantener la opción de pago anual en cabeza del productor agropecuario. Entonces, ¿conviene la opción? Sí, claramente conviene. Es un financiamiento gratuito. Es mejor que el diferimiento de 60 días. Ustedes vieron que por ley de pymes, todas las pymes, en realidad todas no, las que son micro y pequeñas, pero que son la mayoría de nuestros clientes, en la ley de pyme tenemos distintos beneficios según el tipo de pyme. Pero en cuanto al diferimiento de 60 días, es para micro y pequeñas empresas. Y entonces alguien que es micro, pequeño productor agropecuario, ¿le conviene el diferimiento de las pymes o le conviene la opción de pago anual? Obviamente le conviene la opción de pago anual porque, digamos, es una ventaja mayor. El diferimiento es promedio 6 meses versus la ley 27264, un diferimiento de solo 60 días. Bueno, vamos a hablar un poquito de contratos agropecuarios. Sé que en una reunión anterior el amigo y colega Santiago Sáenz Valiente algo dijo al respecto. Nosotros vamos a tratar de profundizar algunos aspectos tributarios y de nuevo ver conveniencia versus ¿no? Ventajas y desventajas. Los que saben dicen que los contratos agropecuarios se dividen en dos clases, dos tipos. Por un lado están los contratos conmutativos y por otro lado los contratos asociativos. Los contratos conmutativos más conocidos, el de arrendamiento, pastoreo, obra, y contratos asociativos,
Bueno, ojo, hay una viejísima ley que es la ley 13.246 que sigue existiendo, no fue cambiada ni derogada por el nuevo Código Civil y Comercial, y en esta vieja ley de arrendamientos y a parcerías rurales, que tiene más de 60 años, nos encontramos con algunos de los contratos típicos, ¿no? El contrato de arrendamiento, a parcería, etcétera. Pero se han ido incluyendo a parcería, que puede ser agrícola, se han ido agregando algunos otros contratos asociativos a través de otras leyes, como el contrato de maquila, el contrato asociativo de explotación tambera. Acá hay que tener un poco de cuidado con los títulos, ¿no? Porque tal vez uno se encuentre, puede ocurrir, se encuentre con un contrato que tenga como título arrendamiento y después leyéndolo, analizándolo, no es realmente un contrato de arrendamiento. O inclusive nos encontramos con contradicciones en los títulos, ¿no? Arrendamiento a porcentaje, que en realidad no podría ser. Cuando uno habla de participación por porcentaje, asociatividad, está en el mundo de los contratos asociativos, en el mundo de las aparcerías, que, como decíamos antes, pueden ser agrícolas o pecuarias. De arrendamiento, bueno, acá es más fácil y tenemos mucho más normas, ¿no? Tanto en IVA como en ganancias. Sabemos que en el IVA el alquiler de inmuebles rurales que está destinado a actividades agropecuarias está exento independientemente del monto, así que alguien puede alquilar un campo, una chacra, una finca, un predio rural para realizar actividades agropecuarias por, no sé, cualquier cifra, 100.000, 1.000.000 o 10 millones de pesos, está exento independientemente del monto involucrado. Lo único que hay que tener cuidado es cumplir con los requisitos. El primer requisito, el inmueble tiene que ser rural, catastralmente. El segundo requisito, se tiene que destinar a una actividad agropecuaria. Quiere decir que si puntualmente alguien tiene un campito, una chacra, y decide arrendarlo o alquilar, no sería ya un arrendamiento, decide alquilarlo para que se explote como turismo rural o como instalación de antenas satelitales, que ocurre mucho en el sur, bueno, ahí correspondería la gravabilidad, porque el inmueble sí es rural, pero se está destinando a una actividad que no es agropecuaria. Entonces habría que tener cuidado con ese punto si es que el inmueble se utiliza para otros fines. Tiene que ser para actividad agropecuaria para que corresponda a la exención. Y de pastoreo y pastaje, recién estábamos comentando, el pastoreo se asimila, es un alquiler por un lapso breve, menor a un año, pero sigue siendo alquiler. Y si es alquiler, está exento en el IVA. En cambio, el pastaje no es alquiler, no hay cesión del uso y goce del inmueble rural, es una prestación de un servicio de cuidado de animales y está grabado en el IVA a la tasa del 21%. En ganancias todo es más fácil, se imputa por lo devengado, sea el arrendador una persona humana, o sea, un sujeto empresa, y alguien puede decir, bueno, ¿qué ocurre con los arrendamientos que se cobran o se pagan por adelantado? Hay que devengar hasta el cierre del año calendario o ejercicio comercial. Obviamente que si alguien pagó en el mes de julio un año por adelantado, hay 6 meses que sí va a contabilizar como pérdida, como arrendamiento en pérdida, y hay 6 meses que pagó, pero que recién se van a devengar en el ejercicio siguiente, y por lo tanto, para él eso es un crédito, ¿sí? Y al revés, el que cobra por adelantado, una parte será ganancia y la parte no devengada lo tiene que contabilizar como una deuda. Después hay alguna norma vinculada con arrendamiento en especie, pero no nos vamos a detener demasiado. Alguna vez escuché a un inspector decir algo como lo siguiente: ¿cómo vas a mandar todo el alquiler a pérdida si recién vas a cosechar en el año siguiente? Eso no tiene el más mínimo sentido. Una vez que una empresa ya está en marcha, todos los gastos y todos los ingresos se devengan, y además los alquileres se devengan claramente, según el artículo 18 de la ley, alquileres e intereses en función al tiempo transcurrido. O sea que es correcto devengar hasta el cierre del ejercicio, y eso considerarlo como gasto. Y ahora sí vamos a hablar de contratos asociativos. ¿Por qué entonces un contrato asociativo y no una sociedad? Si yo me decido con algún colega emprender la actividad agropecuaria y tenemos affectio societatis, nos vamos a dedicar de acá a 20 años, después seguirán nuestros hijos y hasta la tercera generación, porque después de la tercera generación ya se sabe que el 90% de las empresas familiares desaparecen. Pero bueno, tenemos fe, tenemos optimismo y vamos para adelante. Y entonces seguramente elegiremos algún tipo societario, ¿sí? Una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, las SAS, que ahora están de moda, ¿no? Este nuevo tipo societario creado por la ley 27349, pero hay, digamos, largo plazo, hay intenciones, obviamente hay muchísimas sociedades regulares
que se dedican a la actividad agropecuaria. También tenemos sociedades irregulares y empresas unipersonales, pero bueno, es una alternativa arrancar con una sociedad regularmente constituida. En cambio, fíjense que si el proyecto es un proyecto de corto plazo, algo así como futbolísticamente toco y me voy, me conviene asociarme con alguien para un emprendimiento que es puntual, yo no voy a seguir toda la vida, entonces tal vez nos convenga utilizar contratos de tipo asociativo. Y están los de la ley, ¿sí? 13.246, que son los contratos asociativos agropecuarios. Y entonces nos vamos a juntar porque, bueno, mi amigo tiene o mi colega tiene animales, yo tengo el campo, y la idea es una capitalización de cría, y finalmente nos vamos a repartir las crías, pero no es que vamos a seguir toda la vida siendo socios, sino que una vez que terminó este contrato, bueno, se acabó la historia, y podemos crear tanto contratos asociativos como negocios puntuales tengamos, inclusive con distintas personas o distintos integrantes. Entonces, ¿cuáles son las características? Acá, obviamente, no hay affectio societatis, no son sociedades, los bienes siguen siendo de cada uno, no se confunden, no hay un nuevo sujeto de derecho, y lo principal es que el reparto de los frutos es el fin del contrato. El fin, la finalidad, el objetivo es repartirnos los frutos. Entonces, lamentablemente en la ley de impuesto a valor agregado no hay ni media palabra sobre los contratos asociativos, pero sí tenemos dictámenes y tenemos doctrina y algún fallo por ahí dando vuelta, todos por suerte van en el mismo sentido y dicen lo mismo que estábamos comentando, que el objetivo, la finalidad de estos contratos es el reparto de los frutos. Entonces, esta adjudicación no está grabada. ¿Cuándo va a corresponder la gravabilidad? La gravabilidad va a corresponder cuando cada uno de los integrantes del contrato asociativo venda a terceros, ¿sí? Si nos repartimos las crías en este supuesto contrato que armamos recién, de capitalización de cría, el 50% se queda para mi amigo que tenía las vacas, el 50% me quedo yo que tengo el campo, cada uno fue aportando algún otro tipo de insumos, gastos, etcétera. Bueno, ese reparto de frutos no está grabado por el IVA ni por ningún impuesto. Es más, los contratos asociativos agropecuarios no se inscriben en ningún impuesto porque no realizan hechos imponibles. ¿Quiénes realizan hechos imponibles? Cada uno de nosotros, de los integrantes del contrato, cuando vendemos a terceros. O sea, hasta tanto no se venda a un tercero, no hay gravabilidad en ningún impuesto. Después, algunos de estos dictámenes se refieren al tema de capitalización de invernada, donde ahí en realidad lo que se reparten son los mayores kilos obtenidos, y el que puede vender el animal es solamente el dueño del animal, o sea, el capitalizador, y ahí el dictamen, bueno, da una solución, si se quiere, para repartir el IVA. Dice que en el momento de venta del animal a un tercero, el dueño del campo deberá facturar al dueño de los animales su porcentaje en los mayores kilos. Pero esto simplemente es el reparto de los tantos en materia de impuesto al valor agregado, cuánto es el débito y el crédito fiscal de cada uno. En materia de impuesto a las ganancias, la doctrina entiende que estamos hablando acá de personas humanas, ¿no? Que una parcería integrada por personas humanas, cada una de estas personas sería un coproductor empresa unipersonal, ¿sí? Entonces, cuidado porque ahí hay un punto. Si alguien arrienda un campo, es un señor arrendador, dueño del campo, lo está alquilando, el día que lo vende no tiene que tributar impuesto a las ganancias, pagará el ITI, ¿sí? Salvo que, bueno, sea un campo que haya adquirido a partir de la vigencia de la reforma de la ley 27430, pero tendría que ser un campo adquirido a partir del 1 de enero del año 2018, y ahí sí se aplica la nueva gravabilidad del 15% sobre el resultado, que, bueno, ya fue explicado en alguna otra charla, tiene que ver con la reforma tributaria, pero es hacia adelante. O sea, el tema de la reforma tributaria no afectó al stock de propiedades en cabeza de personas humanas al 31 de diciembre de 2017, todo sigue igual. Si el inmueble era anterior al 31 de diciembre de 2017, cuando lo vende, este dueño del campo lo está arrendando, va a pagar el ITI. En cambio, si se trata de un productor agropecuario o un contrato de aparcería, que es coproductor agropecuario, ahí el campo, la chacra, la finca está dentro de la empresa unipersonal, y por lo tanto, lo que va a decir el fisco es que quien está vendiendo es la empresa unipersonal productor agropecuario, y el resultado estaría grabado por ganancias. También se ha discutido en materia de parcería, es una
cuestión de aparcerías en dinero. Hay distinguidos autores que lo han mencionado y han dicho que esto sería factible, porque había una idea de que solo era válida la parcería si se repartían los frutos. ¿Sí? Bueno, mi colega se queda con las crías y yo me quedo con la parte que me corresponde. Pero la verdad es que no está prohibido, fundamentalmente en materia de granos, que venda uno solamente y que después le rinda la parte al otro. Por eso se llama mal llamada parcería en dinero. En realidad sigue siendo un contrato asociativo porque hay riesgo empresario, cada uno realiza aportes, el objetivo es justamente la eso que está claramente en el mundo de los contratos asociativos agropecuarios, por más que sea uno solo el que venda y después al otro la parte que le corresponda en dinero. Y en materia de nuevos contratos, relativamente nuevos, la verdad no tanto, ¿no? Pero año 1999, un par de leyes, la ley 25.169, el contrato asociativo de explotación tambera, todo lo que dijimos se aplica exactamente, ambas partes son coproductores, no interesa que la leche la venda toda el tambero titular, ¿sí? Pues tenemos el tambero titular por un lado y el tambero asociado por el otro, que antes se llamaba tambero mediero, pero ahora son socios de este contrato asociativo de explotación tambera, nada está grabado por nada hasta tanto no se venda el fruto a un tercero, en este caso es la leche. Y no hay prestaciones recíprocas entre los integrantes de un contrato asociativo, como lo dijo un fallo Fresnal, en la provincia de Buenos Aires, vinculado con un contrato de capitalización de Hacienda, y dijo, no corresponde ninguna agravabilidad hasta tanto el fruto no se venda en el mercado, o sea, no se venda a terceros. En el mientras tanto, esta relación asociativa entre ambos componentes o socios de este contrato asociativo no tiene ninguna gravabilidad. Tenemos también un contrato del año 99 asociativo agroindustrial, que es el contrato de Maquila, que es interesante, la verdad no se desarrolló lo suficientemente, pero podría aplicarse perfectamente un montón de relaciones, donde por un lado tenemos al productor agropecuario, por ejemplo, alguien produce trigo y lo entrega al industrial, al molino, y tiene derecho a participar en el producto resultante en las proporciones acordadas, que es harina. Y acá de nuevo tampoco interesa que el producto industrial lo venda el industrial, que va a ser así. Simplemente una vez que se vende, le va a liquidar la parte que le corresponda al productor agropecuario. Y estos contratos de maquila se prestan para un montón de, digamos, clústeres o explotación agroindustrial. Podemos pensar en entrega de maíz por alimento balanceado, o, bueno, granos por aceite, o lo que fuese, animales por productos cárnicos. Se usa mucho la maquila en Mendoza y en Tucumán, el tema de vid, o sea, el viñatero y el bodeguero, y en Tucumán el cañero y el ingenio. Así que sepamos que existe, es interesante, hay que armarlo muy bien, porque se parece bastante a lo que es Fasón y a lo que es Dación en Pago, pero si se arma un buen contrato de maquila, es un tema interesante en esta complementación agroindustrial. En el nuevo Código Civil y Comercial tenemos también contratos asociativos. Acá yo les puse simplemente cuáles son los artículos. Uno que podríamos detenernos, o podría en algún momento aplicarse, es el de negocio en participación, que en realidad es un poco parecido a lo que estamos comentando nosotros. Cambian las partes, ¿no? Se habla del partícipe, pero de nuevo, cada uno aporta algo y la idea es repartirse los frutos obtenidos. Y luego en el nuevo Código Civil y Comercial, con pocos cambios se reiteran cuestiones que ya conocíamos, que tal vez no nos toquen tanto, pero debemos saber que existen, como las uniones transitorias, que antes se llamaban uniones transitorias de empresas, en Osvaldo, general Osvaldo, para te otro interrumpo un tipo segundo. de explotación, ¿no? Para Osvaldo, emprendimientos similares, tema de colección. Es cierto que es mirado, lo que es cierto también es que tenemos que la mayoría de los casos Osvaldo, ¿me escuchás? son empresas grandes, ¿no? Y que se trata de Osvaldo, concesiones por plazo determinado. Osvaldo, ¿me Pero escuchás? también nos podemos encontrar con agrupaciones de colaboración, son los consorcios de cooperación, que ya existían por la 441. Acá hay una... Osvaldo, ¿me escuchás? ¿Se escucha bien ahora? A ver, Yo te escucho perfecto. ¿querés sacar la camarita? Porque, a ver, el último ratito estuvo medio confuso.
Desactivemos la camarita, por favor. Y ahí va a mejorar. ¿Vos me Ahora me escuchás? dice, nadie puede verte, haga clic para compartir la página. Perfecto. No, no puede verte nadie, está desactivado. Listo, la desactivaste. ¿Está bien? O la desactivé yo. No, la desactivé yo. ¿Hay alguna parte que no se haya escuchado? Los últimos 3 minutos La parte que les fueron dije, buen confusos. día, soy Osvaldo Balanes, un gusto saludarlos, esa parte se escuchó. ¿Cómo, cómo? ¿Estamos bien ahora, Camila? Ahora estamos mejor, sí. ¿Estamos bien ahora, Camila? Sí, sí, estamos mejor. Bueno, ¿qué parte no se escuchó desde que arrancamos? Sí, los últimos 3 minutos por lo Ah, menos. la última parte, por ahí no se escuchó muy Sí, bien. tal cual. No, no, lo que estábamos diciendo en las diapositivas anteriores es que hay algunos contratos asociativos relativamente más nuevos, del año 99, el contrato asociativo de explotación Tambera, ¿sí? Y el contrato de Maquila, que también es un contrato asociativo, y que, bueno, son puntuales, pero llegado el caso son herramientas interesantes, se aplican exactamente los mismos criterios impositivos que estábamos comentando antes, en cuanto a que nada está grabado por nada hasta tanto no se vendan los frutos obtenidos a terceros. O sea, tienen algunas particularidades, pero en cuanto al tratamiento impositivo, bueno, es igual. Y también estamos refiriendo que en el nuevo Código Civil y Comercial existe todo un capítulo de contratos asociativos y bueno, veamos qué nos puede llegar a tocar. Seguramente sí, negocio en participación, que es algo nuevo, pero parecido a lo que estábamos mencionando, que existe un partícipe, que cada parte aporta algo, que bueno, son pocos artículos, se puede utilizar esta vía, es un contrato asociativo que está en el nuevo Código Civil y Comercial. Menos probable es que tengamos que trabajar con agrupaciones de colaboración y uniones transitorias, porque en general se presta para emprendimientos de mayor envergadura, el de uniones transitorias en materia de construcción, en materia de recolección de residuos, etcétera. Entonces, simplemente acá lo que sí quería mencionarles es que los fideicomisos, que ahora están en el artículo 1667 a 1707 del nuevo Código Civil y Comercial, pueden ser de tipo asociativo. Fideicomisos hay de todo color, de todo color. Hay fideicomisos financieros, no vamos a hablar de ellos, y están los comunes ordinarios. Y dentro de los comunes ordinarios puede haber de garantía, puede ser de planificación familiar, hay fideicomisos públicos, pero como han utilizado mucho los fideicomisos para llevar adelante emprendimientos puntuales, en materia de construcción y también en materia agropecuaria, ¿no? Pools de siembra a través de la figura de fideicomiso. Entonces, bueno, es una herramienta que es interesante, acá es distinto al tema de los contratos asociativos de la ley 13246, porque los fideicomisos sí están grabados absolutamente por todo. Compran, venden, pagan, al menos en materia agropecuaria, funcionan igual que una sociedad, y lo bueno acá es que es una herramienta interesante para conseguir inversiones, para emprendimientos medianos o medianos para arriba, y está el famoso patrimonio separado, afectación específica, los bienes están protegidos, están encapsulados, eso es muy bueno para el desarrollo del proyecto. Habría mucho para charlar, tal vez en una nueva charla sobre fideicomisos, lo dejamos planteado. Si alguien quiere realizar digamos, un emprendimiento puntual, no hay que descartar la figura del fideicomiso. También, y ya para cerrar con la parte de contratos, tenemos las operaciones de canje, que no deja de ser una figura contractual. En el IVA sabemos que tiene un tratamiento preferencial, hay un diferimiento del IVA en operaciones de canje, hasta tanto el producto primario prometido en canje no sea entregado. Esto es muy bueno porque el productor agropecuario no dispone de fondos en cualquier momento del año, y también es bueno porque no hay movimiento de fondos y el canje es perfecto, entonces no hay impuestos a los débitos y créditos, no hay retenciones, en fin. El canje se ha utilizado muchísimo en materia agropecuaria, es una forma de financiarse que tienen los productores, de pagarle a sus propios proveedores con el producto que están elaborando, ¿sí? como producción. Será cereal, en general estamos hablando del mundo de granos, o será cualquier otro producto agropecuario. Bueno, y ahora después de este popurrí de contratos, vamos a ir a un popurrí
de tips, no los voy digamos, aburrir, ¿no? O abrumar, pero como tenemos temas de ganancia, de impuesto a las ganancias, y ustedes saben que la reforma de la ley 27430 no tocó absolutamente nada en materia de evaluación de bienes de cambio. Y la evaluación en Hacienda y Cereales sigue exactamente igual, de hace más de 30 años, todo sigue igual. Todo sigue igual, uno diría, bueno, es simple, no tengo problemas, todo sigue igual, pero existen algunos tips, algunos trucos, algunas ventajas que conviene aprovechar y a su vez tratar de protegerse de algunas contingencias. Entonces, las particularidades mayores están en ganadería, con esta clasificación conocida entre cría versus invernada, ¿no? Cría versus invernada. Dicen los que saben que un establecimiento de cría es un establecimiento de propia producción, donde ahí se producen los nacimientos, las pariciones, y bueno, normalmente el criador vende terneros, vende terneras, aunque puede completar el ciclo, puede terminar engordando esos animales y vender, no sé, novillos o vaquillonas. Pero el establecimiento de cría es un establecimiento de propia producción. En cambio, un establecimiento de invernada es aquel donde se adquieren animales para engordarlos y luego venderlos. Entonces, alguien, por ejemplo, compra terneros, los engorda y los vende. Compra novillitos, los engorda y los vende. Eso es claramente invernada. Y la separación es muy importante porque en cría lo que permite la norma es subvaluar permanentemente la existencia final. Esto es como una especie de promoción a la cría que está en la ley de impuesto a las ganancias. En cambio, los invernadores están castigados, si se quiere, porque tienen que evaluar el stock, los animales, a precio de plaza menos gasto de venta. Y esto es reconocer la ganancia por la mera tenencia. Obviamente hay establecimientos que pueden ser mixtos, ¿no? Parte cría, parte invernada, y tiene que tener separada la evaluación de estos animales, ¿no? Los de cría por cría, los de invernada por invernada. Entonces, en el mundo de la cría hay un sistema que se ha dado en llamar CERA, costo estimativo por revaluación anual. Es un sistema, digamos, arbitrario, que hay que determinar cuál es la categoría más vendida del último trimestre, ¿sí? Después hay que obtener el precio promedio de esa categoría más vendida, se calcula el 60% y ese 60% es el valor base. Las demás categorías se calculan en función a tablas de correlación de una muy vieja ley, que es la ley 23.079. La verdad que es un método se le ocurrió al legislador, se le podía haber ocurrido cualquier otro, pero tenemos este método a cumplir con sus imperfecciones. Y las imperfecciones permiten que el productor criador se ubique en una mejor postura, ¿no? De acuerdo a qué es lo que haga, qué es lo que compre, qué es lo que venda. Acá tenemos la tabla de correlación de la ley 23.079, que corresponde a Hacienda General. Esta ley es viejísima, estamos hablando de más de 30 años, y esta ponderación o correlación, dicen los que saben que hoy en realidad no es así, o sea que está distorsionada, porque si hoy uno compararía los valores de las distintas categorías, no le va a dar estos porcentajes, ¿sí? Entonces, esto permite una planificación impositiva. Hay una categoría en particular que es la que más diferencia o más distorsión tiene, que es la categoría vacas, porque acá quien hizo la norma, bueno, no hizo ningún distingo. Y vacas podemos tener vacas con crías al pie, vacas con preñez asegurada, o podemos tener vacas viejas, de refugo, que tienen poco valor. Entonces, una táctica que suelen hacer la mayoría de los criadores es tratar de que la categoría más vendida del último trimestre sea vacas, pero vendiendo vacas viejas, porque de esa manera consiguen, a través de la aplicación de las tablas de correlación, que el resto de la hacienda quede mucho más subvaluada. Claro que una vez que están en el mundo de categoría más vendida del último trimestre, vacas, tienen que tratar de mantenerse en esa categoría, porque si no, va a pasar lo contrario. Si en vez de vaca es novillos 1 o 2, ahí le va a disminuir el stock hacia arriba. Entonces, acá lo que hay es un tema de planificación de qué conviene vender en el último trimestre, para saber cuál es la categoría más vendida, que obviamente es en cantidad de animales, ¿no? En cantidad de animales, y además tiene que cumplir un test, ¿no? Un test que es el test de la representatividad,
porque la categoría más vendida del último trimestre tiene que ser, o los animales de esa categoría, tienen que ser como mínimo el 10% de las ventas totales de los animales de esa misma categoría todo el año. Esto, en realidad, los que trabajan en el mundo ganadero lo saben perfectamente, pero a veces nos encontramos con errores, ¿sí? Y hay que tratar de llevar el control de la planilla de movimiento de Hacienda, que en algún momento el fisco la va a pedir, hasta ahora no lo pide, tiene los certificados de SENASA, pero bueno, creo que todo el mundo ganadero se va a venir un control mucho mayor a partir del registro fiscal de la cadena bovina o bubalina, lo que se viene es la información que van a tener que suministrar los productores ganaderos, por lo tanto conviene poner las barbas en remojo y tratar de regularizar todo lo que sea posible ahora y no después. Y otra cuestión, bueno, este es el ejercicio de iniciación. Cuando se inicia, lo que hay que tomar, obviamente, no son las ventas, sino que son las compras. Si alguien es criador, lo que compra o comprará serán vacas o vaquillonas. Y bueno, de nuevo la misma historia, hay que calcular el 60% del precio promedio, pero de la categoría adquirida en mayor cantidad en el ejercicio de iniciación. Entonces, ¿cuáles serían los temas a considerar en materia de evaluación de Hacienda? Llevar siempre una planilla de movimiento de Hacienda donde tenemos incrementos, disminuciones por distintos motivos, incrementos tenemos nacimientos, tenemos cambio de categoría, tenemos compras. Y en disminuciones tenemos mortandad, ventas, cambio de categoría, eventualmente robos o lo que sea. No hay muchos antecedentes en materia de fallos. Acá una cuestión que hay que tratar de manejarse es con los índices promedio. Por ejemplo, uno puede sostener la mortandad, sí o no. El fisco puede pensar que una mortandad excesiva se trata de ventas omitidas, no declaradas. Pero bueno, en realidad este fallo que está mencionado acá gana el contribuyente porque pudo probar que estaba dentro de los parámetros normales del INTA en cuanto a la zona geográfica y a tipo de animales o tipo de explotación. Una cosa que es muy, pero muy importante en cría es la evaluación de los vientres, porque los vientres se evalúan a costo fijo. Vientres, hacienda hembra, estamos hablando de destinada a reproducción, obviamente, vacas, vaquillonas, inclusive terneras. Entonces, esto costo fijo significa el costo del primer ejercicio, el primer año, y eso se mantiene fijo por los siglos de los siglos. Entonces, en establecimientos antiguos podemos tener vacas valuadas a 5 pesos, porque la norma dice se actualizará, pero la actualización está vedada, está prohibida, y por lo tanto, desde el año 92, por lo tanto, tenemos valores ridículamente bajos. ¿Qué ocurre si alguien adquiere hacienda hembra para renovar el plantel? Genera automáticamente una pérdida, porque si la vaca está valuada en 5 pesos impositivamente y se compra una vaca para renovar el plantel en, no sé, estoy inventando, 15.000, resulta que impositivamente hay que evaluarla a 5 pesos, no a 15.000. Por lo tanto, la diferencia entre 5 pesos y 15.000, en este ejemplo inventado, 14.995 pesos, el productor erogó, pagó los 15.000, pero tiene que mandar a pérdida impositiva 14.995, o sea que está perdiendo 14.995 por cada animal, por cada vaca que está comprando, que obviamente son para renovar o incrementar el plantel de cría. Quiere decir que esta es una herramienta muy potente para alguien que viene, un criador que viene con un ejercicio, con una utilidad significativa, bueno, puede claramente atenuar o bajar muchísimo esa utilidad a través de la adquisición de animales, hembra, obviamente, vientres, para renovar o incrementar el plantel. Bueno, si alguien está fuera de la zona central ganadera, tiene la ventaja que puede evaluar no solamente los vientres a costo fijo, sino el resto de la hacienda, los machos también, y es la opción que hay que elegir, ¿no? Tambo no es muy importante, y orejanos y mamones es una discusión eterna, porque ahí no es que no sea importante Tambo. Tambo, en realidad, los que tienen Tambo tienen que evaluar también con el sistema de cría. Esto ha sido criticado por la doctrina, pero es lo que opina la FIP, ¿no? Y orejanos y mamones son animales que todavía no tienen digamos, ni el peso ni las condiciones para ser considerados terneros. Algunos entonces a la fecha de cierre del ejercicio dicen yo no valgo nada, pero por ahí una actitud más prudente es tomarlo como terneros o terneras, por lo menos a partir del momento en que están vacunados. Vamos a hablar un poco ahora de cereales o oleaginosas, vamos al mundo vegetariano, ¿no? Si se quiere. Todo parece más fácil porque acá hay que evaluar los cereales a valor de plaza menos gastos de venta, ¿sí? Ojo, los gastos de comercialización pueden ser significativos. Acá en materia de granos
hemos volcado algunos, como gasto de acondicionamiento, el flete es muy importante, ¿sí? Puede ser flete corto, que es desde el campo hasta el acopio, o el flete largo, que es hasta el puerto o hasta la industria, ¿sí? Gastos generales, cada zarandeo, comisión, almacenaje, también eventualmente ingresos brutos, son todos gastos que tienen que ver con la comercialización y se restan. O sea, para considerar cuál es el valor al cierre, tengo que tomar el precio de plaza de los cereales, oleaginosas, frutas, etcétera, pero le puedo restar los gastos de venta que, como decíamos recién, en algunos casos son muy significativos. Y la discusión en materia de cereales está básicamente, no digo que sea la única, pero una discusión importante en materia de sementeras, porque sementeras, artículo 52, inciso F de la Ley de Ganancias, es lo que está sembrado y todavía no ha sido cosechado. Entonces es una suerte de producción en proceso, pero se considera claramente un bien de cambio, esta inversión en sementeras, los sembradíos, ¿sí? Ahora bien, el artículo 80 del decreto reglamentario, por suerte, aclara cuáles son los conceptos que deben considerarse en este rubro de sementera, qué es lo que tengo que activar. Y me dice que inversión en sementera es gastos relativos a semilla, o sea, todo debería decir costos, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la semilla, la mano de obra directa de aquellos que han trabajado en la implantación de la sementera, ¿sí? Que pueden ser empleados directamente, obreros, peones o contratistas o subcontratistas, y gastos directos que conforman los trabajos culturales. Bueno, ojo, acá la norma se refiere a gastos directos, pero lo limita tajantemente a los trabajos culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay determinados gastos que son directos, pero que los voy a mandar a pérdida. El más conocido, común, es el de arrendamiento, porque nada más directo que el arrendamiento y más necesario que el arrendamiento para que un productor que no es dueño de su campo pueda producir. Sin embargo, desde el punto de vista impositivo, esto no hay que activarlo porque no tiene nada que ver con ningún trabajo cultural. Entonces, el arrendamiento, el seguro agrícola y un montón de otros conceptos los voy a mandar directamente a pérdida, no los tengo que activar porque no son trabajos culturales, ¿sí? Hay muchos que dicen, es un lío esto de andar calculando la semilla, la mano de obra directa y qué gastos directos, que ahora lo vamos a repasar, cuáles serían los gastos directos que tengo que activar, y por lo tanto, dicen, voy a trabajar con la evaluación de las revistas especializadas. Pero esto es un criterio válido, está bien, está mal, conviene, no conviene, y no, primero que no es criterio válido, pero segundo y fundamentalmente no conviene, porque se estaría sobrevaluando la sementera. Si trabajamos con estos valores de referencia, revistas especializadas, tanto la hectárea de girasol en la zona de, no sé, Santa Fe, resulta que, o en tal partido, tal localidad, resulta que esos valores incluyen algunos gastos indirectos, tecnología más bien avanzada. Entonces, si alguien sobrevalúa la sementera, está anticipando una ganancia, está declarando un mayor stock que el que podría haber declarado, con lo cual no es del todo conveniente esta historia de adelantar un resultado, porque de lo que estamos hablando es de eso, cuándo declarar el resultado, pero no es una táctica para los sujetos de empresa, no le queda demasiado, exenciones no hay, la táctica para los sujetos de empresa es las tácticas de diferimiento, ¿no? Diferimiento en cuanto a el tema, por ejemplo, la opción de venta y reemplazo en impuesto a las ganancias, el de vengado exigible, y en este caso también el tema de todo lo que se pueda diferir es bueno, porque se termina pagando el impuesto, pero un año más tarde, ¿sí? Y al mismo importe. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los trabajos culturales que sí hay que considerar y que hay que activar en sementera? Bueno, tenemos las tareas de labranza, preparación, cama de siembra, rodillo, control de malezas, las labores de siembra, el control de adversidades, aplicando fungicidas, insecticidas, herbicidas, la aplicación propia de los fertilizantes, combustibles, lubricantes, y después habría otros conceptos que hay que analizar, la resiembra, porque podemos tener siembra y luego podemos tener una resiembra y una nueva sementera. Obviamente que lo que no se incluye
para nada son los trabajos de cosecha-recolección, no tiene nada que ver con sementera. Sementera es todo lo que hace a la implantación, al sembradío, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la planificación fiscal si uno pudiese hacerlo de esta manera? Es mejor llegar al cierre de ejercicio en sementera, porque solo voy a tener algunos conceptos activados. Si el productor agrícola llega al cierre del ejercicio con el cereal ya cosechado, va a tener que evaluar a precio de plaza menos gasto de venta, con lo cual ya va a reconocer una ganancia por la mera tenencia y todavía no ha vendido nada. Inclusive puede ser que en el ejercicio siguiente, al vender, puede bajar el precio y por lo tanto va a tener una pérdida que solo va a poder compensar hacia adelante, ¿no? Y la retención que le hagan de impuesto a las ganancias va a ser el ejercicio siguiente. Entonces, si esto se puede planificar, es difícil porque muchos de nuestros clientes tienen más de un cultivo, no tienen un monocultivo, pero bueno, cuando uno, en un caso puntual, tiene la decisión de cosechar una semana antes, o puede optar entre cosechar una semana antes del cierre de ejercicio o una semana después, obviamente que lo que le conviene es cosechar después de cerrado el ejercicio, ¿sí? Para tener solo en el activo la sementera, que es un importe mucho menos significativo, menor que el valor de plaza del cereal ya cosechado. Bueno, y acá solo para comentarles, algo dijimos con base a mí en un viejísimo fallo, pero hay fallos más nuevos vinculados con los rindes promedio. ¿Por qué? Porque el fisco ataca con esta historia y el rinde promedio es simplemente una inferencia estadística. Entonces esta empresa Buenas Siembras, que está muy desprolija, tenía todo mal, tenía toda una serie de observaciones, al menos más allá del tema meramente agrícola, pero vinculado con la producción agrícola, el fisco le observó, dice, no, usted está muy por debajo del rinde promedio. Y sin embargo, en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, parcialmente se hizo lugar al recurso de la empresa porque existían elementos. Acá lo importante es hacerse de la documentación, hacerse de los elementos que prueben por qué en ese ejercicio, en ese periodo, en esa cosecha, no le fue, en esa campaña no le fue bien. ¿Y por qué? Porque había ciertas circunstancias climáticas, ¿no? Encharcamiento, inundaciones y problemas de crecimiento que el contribuyente pudo probar. Entonces lo importante es tener los medios de prueba, porque el fisco puede venir en cualquier momento, ¿sí? Durante los periodos no prescriptos, tiene todo el tiempo del mundo como para atacar al productor, y el productor 3, 4, 5 años más tarde, bueno, tal vez no sepa o no puede explicar por qué le fue mal, ¿sí? En la campaña 2013-2014. Y fíjese que hay otro fallo más reciente, Suco Daniel, acá pierde el contribuyente, porque el contribuyente no aportó, se fue por las ramas, empezó a hablar de el mercado mundial y, bueno, dijo no sé cuántas excusas, pero no tuvo elementos probatorios para justificar por qué su producción, que era soja, en los periodos determinados por el fisco, bueno, fue tan por debajo de los rindes promedios, ¿sí? Y eso era lo que se había cuestionado. Así que es un tema de hecho y prueba, y de nuevo, el rinde promedio es una inferencia estadística, inclusive dentro del mismo contribuyente, el mismo productor, en distintos potreros tiene distintos rindes. Entonces, la recomendación es, si le fue mal y está por debajo, estuvo por debajo de los rindes promedio, que se junte con los elementos, con los documentos que prueban que tuvo un problema de helada, que le pegó más que al vecino, que no aplicó bien los métodos agronómicos, que no dio resultado el plan del ingeniero agrónomo, que tuvo una plaga que atacó puntualmente una parte de su producción, pero eso es importante, digamos, tener el elemento de prueba, porque fíjense qué es lo que ocurre después de que el fisco ataque. Así que también el fisco tendría el elemento de aplicar las imágenes satelitales, que está en la ley de procedimiento a partir del año 2003, pero esta historia de imágenes satelitales, la verdad que el fisco por ahora no lo está aplicando porque el satélite no era suficientemente bueno y era un tema de presunción sobre presunción, y le ha dado muchísimo más resultado al fisco el tema de la cuenta corriente granaria, o sea, trabajar con la propia información del productor, superficie sembrada. Eso va a seguir. El CISA es un régimen
nuevo, que obviamente va a eliminar algunas de las obligaciones de los contribuyentes, pero la información de superficie sembrada, cultivo de invierno, cultivo de verano, de granos al 31 de agosto de cada año, eso va a haber que seguir informándolo. Así que, bueno, estemos muy atentos a esto, al CISA, porque está por salir. Es bueno también para los intermediarios, los acopiadores, etcétera, porque no van a tener la restricción que tenían hasta ahora de computarse el tema de las retenciones, independientemente de cuál sea el tipo de productor con el cual estén trabajando. Pero bueno, hay varios cambios. La principal recomendación con esta historia es tener bien lo del TIRE, porque toda esta calificación de CIPER agropecuario o estado de situación agropecuaria que arranca con el CISA, tiene que ver fundamentalmente con el TIRE y con el grado de cumplimiento en los regímenes informativos que haya realizado el contribuyente hasta el momento, ¿sí? Así que hay un par de meses para tratar de arreglar todo, si es que va a empezar a regir realmente desde el 1 de noviembre. Bueno, a mí me dijeron que era hasta las 9:30 y son las 9:30. Así que les agradezco que me hayan escuchado, espero que, no sé, que el audio haya funcionado bien y cualquier pregunta, aclaración, comentario, me pueden mandar un mail, estoy a su disposición y espero verlos en alguna próxima